Muy bien, 7:36 de la mañana. Vamos a ir con un tema de una polémica que tiene que ver con lo siguiente. Javier Milei últimamente viene dirigiéndose a Juan Grabois y a través del gobierno han dejado filtrar denuncias de presuntas irregularidades muy replicadas por medios como La Nación Más. Hay muchos medios que replicaron estas denuncias, pero sobre lo que fue el manejo de los fondos de la Secretaría de Integración Urbana, el FISU. Hay una parte de lo que era el impuesto a las grandes fortunas, junto con partidas que vienen de organismos internacionales, que manejaba una funcionaria llamada Fernanda Miño, muy cercana a Juan Grabois, y que según el gobierno ejecutaron solo el 6% de las obras. La idea, hay como una construcción de armar de Grabois a través de Fernanda Miño como si fuera el nuevo Lázaro Báez. Incluso yo lo escuché a Johnny Viale compararlo, ¿no? El que hacía la obra pública en Santa Cruz, un empleado de banco que después del gobierno de Cristina Kirchner se convierte en el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz, y se relevan las obras y se ve que muchas de esas obras no habían terminado. Bueno, se supone que además Milei, cuando le hable el 1 de marzo, el viernes que viene, finalmente a la legislatura, va a hacer foco también en acusar a Milei por este fondo. Ayer Milei... A Grabois, perdón. Esto decía Milei ayer sobre Grabois. Hay dos reflexiones, una positiva y una negativa. La negativa me parece que... Esto porque decía que Milei, porque Grabois había dicho que no quería que terminara su gobierno, que no tenga éxito su gobierno. Tu signo político, desearle que le vaya mal a un adversario político, no es un problema de tu adversario político, es un problema de que le va a ir mal a los argentinos. Es decir, va a haber casi 47 millones de personas que la van a pasar mal. Bueno, esto decía Milei. Lo que pasó ayer, que fue rarísimo, es que Sebastián Pareja, que es el subsecretario de Integración Sociourbana, es decir, el que hereda ese puesto, sale a decir que él cree que es de las pocas cosas que hizo bien, si no la única, el gobierno de Alberto Fernández. O sea, no critica la ejecución, que según las usinas que propagan las ideas del gobierno, es en realidad el gran foco de corrupción del gobierno. Vamos a charlar con Sebastián Hueliciejko. Fue subsecretario de Integración Urbana del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Sebastián? No sé si dije bien el apellido, me tengo poca fe. ¿Cómo va? Hola, María. Buen día, gracias por el contacto. ¿Cómo? ¿Tu apellido me decís bien? Hueliciejko. Hueliciejko. Ahí va. Bien, por intento. Bueno, como secretario, a ver, esta idea del fondo para construir y hacer obras en barrios populares arranca con una ley que se aprueba en el gobierno de Mauricio Macri cuando vos eras secretario, ¿correcto? Exactamente, es la ley conocida como Ley de Barrios Populares de diciembre del 2018. Se crea, de hecho, la Secretaría en febrero del 2018 con la Ley de Cambio de Ministerios. En esos 2 años se crea toda la arquitectura programática, financiera, que luego comienza justo, reglamentamos la ley el 5 de diciembre de 2019, 2 días antes del cambio de gobierno, y luego la primera gestión que implementa esto es la de Alberto Fernández. Claro, después de la pandemia, ¿no? Un poco arranca bien la pandemia y se pone en marcha esta secretaría que maneja el fondo fiduciario en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Para vos se hizo bien, se hizo mal, fue un lugar de robo? Mira, yo separo 3 cuestiones. Hoy, a mí lo que más me convoca es, ante todo, defender, yo te digo como economista, como argentino, como una persona que se dedica al desarrollo social, defender a la integración sociourbana como la política de Estado más potente con la que cuenta el país para combatir la pobreza estructural. Vos tenés un montón de andamiajes, hace un rato vos hablabas de la política alimentaria o de transferencia de ingresos, que bueno, son cuestiones que contienen la pobreza en el corto plazo. Transformar la vida de los más vulnerables, ahora casi 5 millones de personas que viven en villas, asentamientos de manera integral, es una cuestión que creo que lo construimos como una política. Todo tiene que ser discutido. Sí. Ir a hablar inequívocamente de eso. Eso es una cuestión que creo que hoy es más importante. Que te interrumpa. Sí, hay 5 millones de personas que viven en barrios populares en la Argentina, ¿no? Y una de las formas de medir pobreza no es solamente por ingresos, sino también por acceso a determinados servicios. O sea, ¿dónde crecen esos chicos que están en la pobreza? En hogares que tienen cloacas, que no tienen cloacas. Y vos decís que la política más importante es ir a esos barrios y mejorar la calidad de vida en esos barrios. Exactamente, vos ahí lo decías, chicos, ¿no? O sea, de esas 5 millones de personas, aproximadamente el 40%, un poquito más, tienen menos de 15 años.
casi 70 tiene menos de 18 años. Bueno, imagínate que vos creces en un ambiente que no hay agua potable, que no hay servicio de saneamiento, que no hay transporte, que hay soluciones de hacinamiento. Esto marca tu trayectoria de vida. Arrancás 20 pasos atrás desde el principio. Y bueno, estos son fondos que tienen una parte de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, una parte de lo que fue el impuesto a las grandes fortunas, etcétera, que hacen obras en los barrios, en algunos casos los hacen cooperativas de mejora, saneamiento. Nos hablaba el otro día Fernanda Miño de una habitación más para mejorar situaciones de hacinamiento, etcétera. Con respecto a cómo fue la ejecución, ¿para vos fue efectivamente mala o estuvo bien cómo se trabajó en la Secretaría? Ya no estando ustedes, vos fuiste parte de la gestión de Macri, cuando llega la gestión de Alberto Fernández. Claro. Primero voy a lo programático, ¿no? Yo tengo una mirada positiva respecto a muchas cuestiones. Primero, positiva de que es una política que se ha continuado sin cambiar una coma. Eso me parece bien. Yo me voy a quedar con eso. Después, soy crítico de algunas cuestiones. Por ejemplo, buena parte de los fondos del fideicomiso se utilizaron para financiar un programa, el Momipieza, que otorgaba un subsidio por sorteo a mujeres de barrios populares para que hagan mejoramiento de sus viviendas. Esto obviamente que a las mujeres que les tocó les sirvió mucho. Hay una evaluación del BID que muestra el impacto positivo de eso. No era el espíritu de la ley, ¿no? O sea, el espíritu de la ley decía que los fondos tenían que ser gastados en proyectos integrales de dotar de servicios básicos y otras cualidades a los barrios. Yo tengo algunas diferencias respecto de cómo se llevó adelante la política pública, qué se priorizó y demás, pero una cuestión más, insisto, programática, que la separo completamente de la cuestión de la transparencia que decías vos al principio. Y esa cuestión de la transparencia hoy, a mí me parece lo más importante, es, bueno, si hubiera una cuestión de esa, por supuesto yo no la conozco, jamás haría un ataque, digamos, irresponsable, y por ejemplo el fideicomiso está auditado por la AGN, la ley establece que la AGN debe auditar el fideicomiso. La Auditoría General de la Nación. Y además el BID, que es un Banco Interamericano de Desarrollo, también audita los programas. Sí, bueno, pero el BID, ahí hay una pequeña diferencia. Los fondos del BID son fondos que van al ministerio, un clásico financiamiento internacional, eso se llama Fuente 22, para los que tengan más en la ejecución del Estado, y lo ejecuta desde el ministerio. Los fondos del BID no van al FISU, no están conviviendo podrían, pero no están conviviendo con los fondos del FISU. Y lo que el BID auditó fue una evaluación de impacto de este programa, o sea, juzgó lo programático. El BID no fue a hacer una auditoría de gasto. No, la Auditoría General de la Nación está en manos de la oposición siempre. Creo que estaba Jesús Rodríguez como presidente en esa etapa. Exactamente. Vos fíjate que cuando ayer escuchaba a la ex secretaria Fernanda Miño, que decía nos auditó Pichetto. Claro, por supuesto, ¿te acordás que Pichetto era auditor de la Nación? Que a mí me parece que eso hoy, lo más importante, te digo, ¿por qué me convoca esto en el corto plazo? Porque, para agregar el contexto que decías, este supuesto DNU que daría de baja todos los fideicomisos y todos los fondos fiduciarios de la Nación por sospechas de corrupción, que todo lo que haya dicho el presidente, que ustedes por supuesto lo conocen. Hoy a mí lo que me preocupa es hacer un llamamiento al gobierno con la mejor de las intenciones de que por favor no toque este instrumento que es crucial para apoyar esta política, para escalarla, para innovar, para salir de un esquema en el que financiamos poquitas obras. Es muy interesante la potencia que tiene este instrumento. Lo que digo es que no se manche, o sea, que no entre en esa volteada y tratémoslo con respeto. Y si hay una cuestión de investigar, que se investigue, por supuesto. Bien. Que está ahí. Secretario fue Sebastián Wilisejko, secretario de Integración Sociourbana durante el gobierno de Macri. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Bien, hay una defensa bastante amplia, ¿no? De la idea de que son pequeñas obras que mejoran la calidad de vida de 5 millones de personas que viven en barrios populares. O sea, el espectro es muy grande. Fíjate que, digamos, hablamos con el secretario del gobierno de Macri. Después salió a defenderlo también ayer. El titular de La Garganta Poderosa. Nacho Levi. Nacho Levi, que tiene mucho trabajo en barrios populares, también la organización salió a defenderlo en términos de que, digamos, la idea de asociarlo a lo que fue, bueno, Sueños Compartidos, de parte de Joclender, Milagro Sala en Jujuy, dicen, no, o sea, la verdad es que esto es una política de mejoramiento de barrios a través de pequeñas obras, pues no va una constructora a resolver estas cuestiones. Y es un programa que fue copiado en diferentes países de América Latina. Que cuando vieron cómo funcionaba, se lo
lo llevaron. Caso Colombia, por ejemplo, que implementó algo similar a este programa. Muy bien, 7:46 de la mañana. Urbana Play 104.3